Mi nombre es Miguel Ángel Villamarín Pedradita y hoy les vengo a leer un mito de los mitos griegos contados otra vez. Aquí voy. El mito se llama El paraíso de los niños. Hace mucho tiempo, cuando la tierra era niña, vivió un niño llamado Epimeteo. Nunca tuvo ni padre ni madre, y para que no se sintiera solo, le enviaron desde un lejano país a otra niña, sin padre ni madre, también, para que viviera con él, y él fuera su compañero de juegos y su ayuda. Se llamaba Pandora. Lo primero que Pandora vio cuando entró en la cabaña donde Epimeteo vivía fue una gran caja, y casi que la primera pregunta que hizo después de cruzar el umbral fue: Epimeteo, ¿qué guardas en esa caja? Querida Pandora, respondió Epimeteo, esto es un secreto y debe ser lo suficiente amable como para no hacer preguntas al respecto. La caja la dejaron aquí para que yo la cuidara y ni siquiera sé lo que contiene. ¿Pero quién te la dio?, preguntó Pandora. ¿Y de dónde llegó? Eso también es un secreto, replicó Pimenteo. ¡Qué tentación!, exclamó Pandora haciendo un mohín. Me gustaría que esta horrible caja estuviera fuera de mi vista. Oh, vamos, no pienses más en ella, gritó Pimenteo. Corramos afuera para jugar y divertirnos con los demás niños. Han pasado miles de años desde que Pimenteo y Pandora vivieron y la tierra hoy en día es un lugar bien diferente de lo que fue en su época. Entonces todo el mundo era niño, no se necesitaba ni padres ni madres para cuidarlos, porque no había ningún peligro, no había problemas, ni ropa para remendar, y siempre había comida y bebida en abundancia. Cada vez que un niño quería su cena, la encontraba en un árbol, y si por la mañana miraba al árbol, podía ver cómo iba creciendo el capullo de la comida de la tarde. O al anochecer veía el tierno brote del desayuno de la mañana. Realmente era muy agradable. No había que trabajar, no había deberes escolares, no había sino juegos durante todo el día, y danzas y las dulces voces de los niños conversando, o cantando como pájaros, o estallando su alegre carcajada. Lo más maravilloso de todo era que los niños nunca se peleaban, tampoco sufrían ataques de llanto, y tampoco desde que el tiempo comenzó uno de aquellos pequeñuelos se refugió enfadado en un rincón. ¡Ah, qué tiempos tan maravillosos para vivir! La verdad es que aquellos monstruos alados llamados los males, que ahora son tan numerosos como los mosquitos, no se habían visto en la tierra. Es muy probable que la mayor inquietud que hubiera experimentado un niño fuera la frustración de Pandora por no poder descubrir el secreto de la misteriosa caja. Al comienzo esto fue tan solo la débil sombra del mal, pero todos los días se iba haciendo más y más y más real, hasta que antes de que hubiera pasado mucho tiempo, la cabaña de Epimeteo y Pandora era menos luminosa que aquellas de los otros niños. ¿De dónde puede haber salido esta caja?, se repetía continuamente Pandora, y le preguntaba a Epimeteo: ¿qué puede haber allí dentro? Siempre hablando de la caja, dijo Pimenteo al fin, porque ya estaba harto del tema. Me gustaría, pequeña Pandora, que trataras de hablar de otra cosa. Ven, vamos a recoger secos y a cenar con ellos bajo los árboles. Conozco una parra que tiene las uvas más dulces y más jugosas que uno haya probado jamás. Siempre hablando de higos y de uvas, gritó Pandora con desprecio. Está bien, entonces, dijo Pimenteo, que era un niño de muy buen carácter, como muchos de los niños en aquellos tiempos. Salgamos a divertirnos con nuestros compañeros de juegos. Estoy cansada de diversiones y no me importa si no tengo más, respondió nuestra pequeña y despectiva Pandora, y además nunca disfruto ninguna. Esta horrible caja, estoy tan ocupada pensando en ella todo el tiempo. Insisto en que me digas lo que tiene adentro, tal como te he repetido 50 veces. No lo sé,
replicó Epimeteo enfadado un poco. Entonces, ¿cómo puede decirte lo que tiene adentro? Podrías abrirla, dijo Pandora mirando a Epimeteo con una mirada de soslayo. Y entonces podremos ver lo que contiene. Pandora, ¿qué estás pensando? Exclamó Epimeteo. Su rostro expresó tanto horror ante la idea de mirar en la caja que le había sido confiada con la condición de no abrirla nunca, que Pandora pensó que era mejor no volver a hacer la sugerencia. Sin embargo, no podía dejar de pensar ni de hablar sobre la caja. Por lo menos, dijo, ¿podría decirme cómo llegó hasta aquí? La dejó en la puerta, replicó Prometeo, justo antes de que llegaras una persona que parecía muy sonriente e inteligente, que a duras penas pudo evitar reírse cuando la dejó en el suelo. Llevaba un extraño manto y tenía el sombrero que parecía hecho en parte de plumas, así que casi se veía como si tuviera alas. ¿Y qué clase de bastón tenía?, preguntó Pandora. Oh, el bastón más extraño que hayas visto, gritó el Prometeo. Era como dos serpientes enroscadas en una vara. Estaba labrado con tanta naturalidad que al comienzo pensé que las serpientes estaban vivas. Yo lo conozco, dijo Pandora pensativamente. Nadie más tiene un bastón así. Era Hermes, y fue él quien me trajo hasta aquí, así como la caja también. Sin duda pensaba que sería para mí, y lo más probable es que guarde hermosos trajes para que yo pueda lucir, o juguetes para que tú juegues con ellos, o algo bien delicioso para que ambos podamos comer. Tal vez, dijo Prometeo volviéndose, pero hasta que Hermes regrese y nos diga que podemos hacerlo, ninguno de los dos tiene derecho a levantar la tapa de la caja. ¡Qué niño más aburrido!, murmuró Pandora cuando Epimeteo abandonó la cabaña. Me gustaría que tuviera un poco más de iniciativa. Por primera vez desde su llegada, Epimeteo salió sin pedirle a Pandora que lo acompañara. Se fue solo a recoger higos y uvas, o en busca de cualquier otra diversión que pudiera encontrar en una compañía diferente a la de pequeña compañera de juegos. Estaba harto de oír hablar de la caja. Él sabía ardientemente que Hermes o cualquiera que fuera el nombre del mensajero la hubiera dejado en la puerta de otro niño, donde Pandora nunca la habría visto. Paloteaba con tanta perseverancia de una sola cosa, la caja, y nada más que la caja. Parecía como si la caja estuviera embrujada, o como si la cabaña no fuera lo suficientemente amplia para albergarla, sin que Pandora se estuviera tropezando continuamente con ella, haciendo que Epimeteo también lo hiciera, y que ambos se magullaran las cuatro espinillas. Bueno, realmente era bien difícil para el pobre Epimeteo tener una caja en los oídos desde la mañana hasta la noche, especialmente porque los pequeños habitantes de la tierra estaban tan poco acostumbrados a las molestias en aquellos dichosos días que no sabían qué hacer con ellas. Y así una pequeña molestia perturbaba en ese entonces tanto como un macho mayor en nuestros días. Cuando Epimeteo se marchó, Pandora se puso a mirar la caja. Le había dicho fea más de 100 veces, pero a pesar de todo lo que había dicho contra ella, era realmente un mueble bello. Habría sido un adorno muy bueno en cualquier habitación donde se la hubiera dejado. Estaba hecha en una hermosa madera, con venas oscuras y ricas que se esparcían por toda la superficie, tan bruñida que la pequeña Pandora podía ver en ella su rostro. Como la niña no tenía otro espejo, es muy extraño que hubiera valorado la caja tan solo por eso. Los bordes y las esquinas de la caja estaban labrados con la mayor habilidad. Alrededor de la margen había graciosas figuras de hombres y mujeres, y los niños más bellos que se pudieran haber visto. Jamás recostados o jugando en medio de una gran profusión de follajes y de flores. Y esos distintos objetos estaban tan exquisitamente representados y habían sido combinados con tanta armonía que las flores, las hojas y los seres humanos parecían mezclarse en una guirnalda de belleza. Pero aquí
y allá, asomándose por entre las hojas y las ramas talladas, Pandora creyó haber visto una o dos veces un rostro no tan bello, o algo que era desagradable y que le rodeaba hermosura al rostro. Sin embargo, al mirar más de cerca y al tocar con el dedo no veía nada. Algún rostro que era realmente bello le habría parecido feo al mirarlo de reojo. El rostro más hermoso estaba labrado en lo que se llama alto relieve. En el centro de la tapa no había nada más en el centro excepto aquella cara con una corona de flores en la frente. Pandora había contemplado muchas veces aquel rostro y había imaginado con la boca que la boca podría sonreír siquiera o estar seria cuando así lo eligiera, lo mismo que cualquier boca viviente. Por cierto, que las facciones tenían una expresión vivaz y maliciosa, y parecía como si los caprichos fueran a brotar de los labios tallados y expresarse en palabras. Si la boca hubiera hablado, seguramente habría dicho algo así como: no tengas miedo, Pandora, ¿qué mal puede haber en abrir la caja? No le hagas caso a ese tonto y aburrido Epimeteo. Eres mucho más sabia que él y tienes 10 veces más carácter. Abre la caja a ver si no encuentras algo bien lindo. La caja, casi se me olvida decirlo, estaba muy bien cerrada, no por una cerradura ni por ningún otro artificio, sino por un nudo muy intricado hecho con una cuerda de oro. Parecía que el nudo no tuviera ni comienzo ni fin. Jamás un nudo había sido trenzado con tanta habilidad ni con tantas entradas y salidas que desafinaban con rudeza hasta los dedos más hábiles. Y sin embargo, debido a la misma dificultad, Pandora estaba todavía más tentada a examinar el nudo para ver si simplemente como estaba hecho ya se había parado junto a la caja 2 o 3 veces y había tomado el nudo entre el índice y el pulgar, pero sin realmente tratar de deshacerlo. Creo en verdad, se dijo, que empiezo a comprender cómo lo hicieron. Es más, tal vez puedo volverlo a amarrar después de deshacerlo. Seguro que no hay nada malo en ello. Ni siquiera Epimeteo me culparía por eso. No he de abrir la caja ni lo haría, por supuesto, sin el consentimiento de ese tonto muchacho, aunque el nudo estuviera deshecho. Habría sido mejor que Pandora hubiera tenido algún trabajo que realizar o algo en que ocupar la mente para no estar pensando siempre en un solo tema. Pero los niños llevaban una vida tan fácil antes de que los males hubieran llegado a este mundo, que realmente les quedaba demasiado tiempo libre. No podían jugar siempre al escondite entre los cestos de flores o a la gallina ciega con guirnaldas en los ojos, o a cualquier otro juego que hubiera descubierto mientras la madre tierra estaba en la infancia, cuando la vida es todo diversión. El trabajo es el verdadero juego. No había absolutamente nada que hacer. Barrer y sacudir un poco la cabaña, supongo, y recortar flores frescas que abundan demasiado en todas partes, y arreglarlas en jarrones, y ya había terminado el día del trabajo de la pobre Pandora. Y después, durante el resto del día de la caja, después de todo, no estoy segura de que la caja no hubiera sido una especie de bendición para ella. Le proporcionaba tal variedad de ideas para pensar y para hablar cuando había alguien que la oyera. Cuando ella, de buen humor, podía admirar el lustre gruñido de los lados y el rico borde de las hojas y de rostros hermosos que corrían alrededor, o si acaso estaba de mal humor, podía empujarle a darle una patada por el travieso y pequeño pie. Muchas patadas, pero era una caja malévola, como veremos, y las merecía todas, y muchas patadas recibió. Pero es cierto que lo de no haber sido por la caja, nuestra curiosa Pandora no habría sabido cómo pasar el tiempo, tal como ahora lo hacía, porque realmente tratar de averiguar lo que había dentro era una ocupación interminable, que podría estar, por cierto, tan solo
Solo imaginen, mis pequeños oyentes, cómo estaría preocupada su propia inteligencia si pudiera en la casa una gran caja que, como bien podría suponer, guardara algo nuevo y bonito para las navidades o para regalos de año nuevo. ¿Creen que tendrían menos curiosidad que Pandora? Si los dejaran a solas con la caja, no se sentirían algo tentados de levantar la tapa, pero no lo harían. No, no. Oh, qué vergüenza. Pero si creyeran que había juguetes, sería tan difícil dejar pasar la oportunidad de echar tan solo una miradita. No sé si Pandora esperaba que hubiera algún juguete, porque es probable que no hubiera empezado a fabricarlos en aquellos días, cuando el mundo era un gran juguete para los niños vivieron en él. Sin embargo, Pandora estaba convencida de que había algo muy bello y valioso entre la caja, y por lo tanto se sentía tan ansiosa de echar una ojeada como se habría sentido cualquier de las cintas que ahora me escuchan, y posiblemente hasta un poco más, pero de eso no estoy del todo seguro. Sin embargo, aquel día en particular del que hemos hablado por tanto tiempo, la curiosidad aumentó más de lo normal y finalmente se acercó a la caja. Estaba más que resuelta a abrirla a medias si podía. Ah, discola Pandora. Primero, sin embargo, trató de levantarlo. Era muy pesada, demasiado pesada para las débiles fuerzas de una niña como Pandora. Levantó una esquina unos cuantos centímetros del suelo y de nuevo la dejó caer con un golpe seco y bastante sonoro. Pasando un momento le pareció que algo se movía adentro. Acercó el oído tanto como pudo y escuchó. Era cierto que en su interior parecía haber una especie de murmullo ahogado. O era simplemente los oídos de Pandora silbaban. O serían los latidos de su corazón. La niña no sabía de ciencia cierta si oía algo o no. Pero en todo caso la curiosidad era más fuerte que nunca. Al echar la cabeza hacia atrás, su mirada se posó sobre el nudo de la cuerda de oro. La persona que hizo este nudo tiene que ser muy ingeniosa, se dijo a sí mismo, pero aún así creo que puedo desatarlo. Pero por lo menos estoy decidida a encontrar los extremos de la cuerda. Así que tomó los dedos del nudo dorado y miró por entre aquel enredo con tanta atención como le fue posible, casi sin querer hacerlo o sin saber que en realidad lo que estaba haciendo. Muy pronto se vio ocupada en su intento por deshacerlo. Mientras tanto, la brillante luz del sol entraba por la ventana abierta, así como las alegres voces de los niños que jugaban a lo lejos y tal vez la de Pimeteo entre ellas. Pandora se detuvo a escuchar. Qué día tan hermoso. ¿No sería más sensato dejar el problemático nudo a solas, no pensar más en la caja, correr a reunirse con sus pequeños y compañeros y ser feliz? Durante todo ese tiempo, sin embargo, sus dedos se habían estado casi inconscientemente atareados con el nudo, y al mirar por casualidad el rostro coronado de flores en la tapa de la caja, Cata le pareció percibir una sonrisa socarrona. Este rostro se ve muy travieso, pensó Pandora. Me pregunto si sonríe porque estoy actuando mal. Tengo las mejores intenciones del mundo de salir corriendo. Pero entonces, por puro accidente, le di una especie de vuelta al nudo, lo que produjo un resultado maravilloso. La corta dorada se desanudó como por arte de magia y la caja quedó sin amarrar. Esa es la cosa más extraña que haya visto jamás, dijo Pandora. ¿Qué diría Pimenteo? ¿Cómo podré volverla a amarrar? Hizo unos 2 intentos para volver a hacer un nudo, pero pronto encontró que estaba por encima de sus capacidades. Se había desanudado tan repentinamente que no recordaba cómo era, que las cuerdas se ensalzaban una entre otra, y cuando trató de recordar la forma y la apariencia del nudo, pareció haberlo olvidado por completo. Nada podía hacer, por tanto, sino dejar que la caja se quedara tal como estaba hasta que Prometeo regresara. Pero dijo Pandora, cuando vea el nudo está desatado, sabrá que yo lo hice. ¿Cómo hacer para que crea que no he mirado entre la caja? Y después un pensamiento penetró su discolo corazoncito, puesto que iba a ser sospechoso el mirado adentro de la caja. A lo mejor sería hacerlo una vez.
Oh, la muy desobediente y necia Pandora solo debería haber pensado en hacer lo correcto y en hacer lo que estaba mal, no pensar en lo que habría dicho o creído tu compañero de juegos Epimeteo, y tal vez habría obrado de esa manera si el rostro encantado en la tapa de la caja no hubiera mirado tan persuasiva y tan embrujadamente, y si no le pareciera haber oído con más claridad que antes el murmullo de unas vocecitas adentro. No podía decir si se trataba o no de la imaginación, pero tenía un pequeño barullo de susurros junto al oído, o bien era la curiosidad la que murmuraba: déjanos salir, pequeña Pandora, por favor, déjanos salir. Tenemos unos compañeros de juegos tan agradables para ti. Pero déjanos salir. ¿Qué podría hacer?, pensó Pandora. ¿Habrá algo vivo en la caja? Bien, si estoy resuelta a dar solo una ojeada, y luego la tapa se cerrará con más fuerza que nunca. Pero es hora de ver lo que está haciendo Epimeteo. Esta es la primera vez desde su pequeña compañera de juegos había venido a vivir con él, que había intentado disfrutar de un placer en el que ella no tomaba parte. Pero de nada salía bien si se sentía cerca de estar tan contento como los otros días. No encontraba uvas dulces ni higos maduros. Y Epimeteo tenía un defecto: era una afición exagerada por los higos. O si estaban maduros, estaban demasiado maduros y tan dulces que eran empalagosos. No había alegría en su corazón como la que normalmente hacía en su voz brotara sola, aumentando el regocijo de sus compañeras. En pocas palabras, se veía tan intranquilo y tan descontado que los demás niños no imaginaban qué le ocurría a Epimeteo. Ni él tampoco sabía mejor que ellos qué pasaba, porque ustedes deben recordar que en el tiempo al que nos referimos, ser feliz era lo natural para todo el mundo y el hábito constante de la gente. El mundo todavía no había aprendido a ser de otra manera. Ni un solo cuerpo, ni una sola alma desde estos niños había sido enviados a disfrutar de la hermosa tierra, había estado enfermo o indispuesto. Finalmente, al descubrir que de alguna manera estaba estropeando el juego, Epimeteo consideró que era mejor regresar donde Pandora, cuyo mal humor correspondía mejor al suyo, pero con la esperanza de complacerla se detuvo a recoger algunas flores y las trenzó en una guirnalda que pensaba ponerla en la cabeza. Las flores eran muy bellas, rosas y lilas, azahares y muchas otras que fueron dejando un rastro fragante tras él, y la guirnalda estaba tejida con toda la habilidad que se pudo razonablemente esperar de un chico. Siempre me ha parecido que los dedos de las niñas son más aptos para tejer guirnaldas de flores, pero chicos podían hacerlas en aquellos días mejor que hoy. Y aquí debo mencionar que una gran nube negra se había ido formando desde hace un rato en el cielo, aunque todavía no había cubierto el sol. Pero el momento que Epimeteo llegó a la puerta de la cabaña, la nube comenzó a bloquear la luz del sol y por tanto crear una repentina y triste oscuridad. Entró calladamente porque pensaba si le era posible acercarse a Pandora por la espalda y arrojarle la guirnalda por encima de la cabeza antes de que se percatara de su llegada. Pero tal como estaban las cosas, no hubo necesidad de acercarse caminando suavemente. Pudo haber pisado con tanta fuerza que hubiera querido tan pesadamente como un hombre mayor. Hubieras habido la menor probabilidad de que Pandora escuchara sus pasos. Estaba muy concentrada en lo que hacía. El momento en que él entró en la cabaña de la desobediente niña, había puesto la mano en la tapa y estaba a punto de abrir la misteriosa caja. Epimeteo la miró. Si hubiera gritado, probablemente la niña habría retirado la mano y el misterio fatal de la caja nunca se habría conocido. Pero el mismo Epimeteo, aunque nunca dijo nada, tenía su propia cuota de curiosidad por conocer lo que había dentro. Como vio que Pandora estaba resuelta de averiguar el secreto, resolvió que su compañera de juegos no sería la única persona sensata en la cabaña. Y si en la caja había algo bonito o valioso, él estaba resuelto a tener la mitad. Así, después de tantos y tantos sabios discursos para Pandora sobre cómo controlar
La curiosidad de Epimeteo resultó ser tan tonto y casi tan culpable como ella. Por tanto, siempre que culpemos a Pandora por lo que pasó, no debemos olvidarnos de darle la mano a Epimeteo por lo mismo. Mientras Pandora levantaba la tapa, la cabaña se oscureció y se puso lúgubre porque la nube negra ya había cubierto el sol y parecía haberle enterrado vivo. Un poco antes había habido un poco de rezongos y refunfuños que ahora estallaron en una pesada tempestad eléctrica, pero Pandora, sin hacer caso, se levantó la tapa casi por completo y miró adentro. Parecía como si un repentino enjambre de criaturas aladas hubiera salido volando de la caja, rozándole y huyendo después, mientras aquel preciso momento se oyó la voz de Epimeteo con una entonación lastimosa, como si algo le doliera. ¡Ay! Me picaron, gritó, me picaron, necia Pandora. ¿Por qué abriste la malvada caja? Pandora se asustó, dejó caer la tapa y miró a su alrededor para ver lo que había pasado. A Epimeteo la nube de tormenta había oscurecido tanto la habitación que no podía distinguir claramente lo que había allí adentro, pero oyó un murmullo desagradable, como si una gran cantidad de enormes moscas o de mosquitos gigantes o de aquellos insectos que llamamos chinches estuvieran volando. Y en tanto que sus ojos se acostumbraban a la luz imperfecta, vio una multitud de pequeñas horribles formas con alas de murciélago y que se veían abominablemente despreciables y armadas con largos y terribles aguijones en las colas. Una de estas era la que había picado a Epimeteo. No pasó mucho tiempo antes de que Pandora empezara a gritar con no menos miedo ni dolor que su compañero de juegos, pero haciendo muchas más alboroto que él. Un pequeño y odioso monstruo se había posado en su cabeza y le habría picado no sé qué tan profundamente si Epimeteo no hubiera corrido a espantarlo. Ahora bien, si quieren saber qué eran aquellas horribles cosas que se habían escapado de la caja, debo decirles que se trataba en la familia completa de los males terrenales. Allí estaban las malas pasiones, había muchas clases de preocupaciones, había más de 150 sufrimientos, había enfermedades en gran número y con formas miserables y dolorosas, había más clases de maldad, de lo que sería provechoso hablar. En pocas palabras, todo lo que desde ese momento afligió a las almas y a los cuerpos de la humanidad había estado encerrado en la caja misteriosa y le había sido confiado a Epimeteo y a Pandora para que los cuidaran de manera que jamás molestaran a los felices niños de la tierra. Si se hubiera mantenido fieles a su cargo, todo habría marchado bien. Ninguna persona adulta habría estado triste, ningún niño habría tenido motivos para derramar una lágrima desde aquella hora hasta hoy. Pero con esto pueden ver cómo la acción equivocada de un solo mortal es una calamidad para todo el mundo. Cuando Pandora levantó la tapa de aquella miserable caja, por culpa de Epimeteo también, por no haber evitado que lo hiciera, los males se asentaron entre nosotros y no parece que pueda ser arrojado fuera con mucha rapidez, porque era imposible, como bien podrían adivinar, que los niños pudieran mantener el terrible enjambre encerrados en la cabaña. Al contrario, la primera cosa que hicieron fue abrir en par las puertas y ventanas con el fin de deshacerlos de ellos, y puedo asegurarles que los males alados salieron volando y molestaron, atormentaron de tal forma a los niños de todas partes que ninguno de ellos sonrió siquiera durante muchos días. Y lo más curioso, las flores y los capullos húmedos de rocío que florecían en la tierra y que hasta el momento no se habían marchitado empezaron a inclinarse y a perder las hojas después de un día o dos. Mas aún los niños que antes parecían inmortales, su niñez ahora envejecían día tras día y pronto se convertirían en jóvenes y en doncellas y enseguida en hombres y mujeres y personas ancianas antes de haber siquiera soñado que podían hacerlo.
Mientras tanto, la traviesa Pandora y él, a duras penas menos travieso Prometeo, permanecieron en la cabaña. Ambos habían sido picados de una manera terrible y sentían mucho dolor, lo que para ellos era aún más insoportable porque aquel era el primer dolor que se había sentido desde que empezó el mundo. Por supuesto que estaban totalmente desacostumbrados y no tenían ni idea de lo que podría ser, y además de todo sufrían de un excesivo mal humor, tanto consigo mismo como con el uno con el otro. Con fin de saborearlo al máximo, Prometeo se sentó en un rincón dándole la espalda a Pandora, mientras que Pandora se arrojó al suelo y apoyó la cabeza en la caja fatal y abominable. Lloraba amargamente y sollozaba como si el corazón fuera a rompérsele en pedazos. De repente alguien tocó suavemente desde la parte interior de la tapa. ¿Qué podrá ser?, gritó Pandora alzando la cabeza, pero Prometeo no había oído el golpe, o bien el mal humor le impedía darse cuenta. En cualquier caso, no respondió. Eres muy poco amable, dijo Pandora sollozando otra vez, por no hablarme. Y de nuevo el golpecito sonaba como si fueran los diminutos nudillos de una hada, tocando suave y juguetonamente en el interior de la caja. ¿Quién eres?, preguntó Pandora, con algo de su antigua curiosidad. ¿Quién eres tú en el interior de la caja? Un dulce vocecilla habló adentro. Solo tienes que alzar la tapa y verás. No, respondió Pandora, empezando a sollozar de nuevo. Ya he tenido bastante con levantar la tapa. Estás entre la caja, malvada criatura, y allí te quedarás. Ya hay suficientes horrendos hermanos y hermanas tuyos que volando por el mundo. No debes pensar que voy a ser tan tonto como para dejarte salir. Mientras hablaba, miraba a Prometeo, esperando tal vez que la felicitara por su buen juicio. Pero el malhumorado niño murmuró que se había vuelto juiciosa demasiado tarde. Ah, dijo de nuevo la vocecilla, más vale que me dejen salir. Yo no soy como esas perversas criaturas que tienen agujones en la cola. No soy hermanos ni mis hermanas, como podrán comprobarlo inmediatamente con solo darme una mirada. Vamos, mi bella Pandora, estoy segura de que me dejará salir. Y por cierto, que había una especie de alegre embrujo con el tono, porque era casi imposible rechazar lo que pedía la vocecilla. Con cada palabra que decía el interior de la caja, el corazón de Pandora se había aligerado un poco, sin que ella misma se hubiera dado cuenta. De Prometeo también, aunque seguía en el rincón se había vuelto a medias y parecía estar de mejor humor que antes. Mi querido Prometeo, gritó Pandora, ¿has escuchado esta vocecilla? Sí, por cierto que lo he hecho, respondió, pero todavía no me contento. ¿Y qué ocurre con ella? ¿Será que debo levantar la tapa otra vez?, preguntó Pandora. Haz lo que quieras, dijo Prometeo. Ya has hecho tanto daño que tal vez puedas hacer un poco más. Otro mal en semejante enjambre como aquel que permitiste que vagara por el mundo, de no puede hacer una gran diferencia. ¿Podrían hablar con un poco más de amabilidad?, murmuró Pandora, enjugándose en las lágrimas. Ah, niño travieso, gritó la vocecilla desde el interior de la caja con un tono risueño y pícaro. Si él sabe muy bien que está deseando verme. Vamos, mi querida Pandora, levanta la tapa. Tengo mucha prisa por consolarte. Permíteme un poco de aire fresco y pronto verás que las cosas no son tan deprimentes como crees. Y Prometeo exclamó, Pandora, pase lo que pase, estoy resuelta a abrir la caja. Y como la tapa parece muy pesada, exclamó Prometeo corriendo por la habitación, yo te ayudaré. Y así, al mismo tiempo, los niños levantaron de nuevo la tapa. Un pequeño personaje alado y alegre y sonriente salió volando y revoloteó por el cuarto, arrojando luz por donde pasaba. ¿Acaso ustedes mismos no han hecho bailar la luz en un oscuro rincón, reflejando un pedazo de espejo? Bien, así se veía la helada alegría de esta
puerta desconocida semejante a las hadas en medio de la oscuridad en la cabaña. Voló a donde estaba Prometeo y rozó con el dedo el lugar inflamado donde lo había picado el mal, y la angustia se fue de inmediato. Después besó a Pandora en la frente y el dolor también se curó. Habiendo cumplido estos buenos oficios, la luminosa extranjera revoloteó jugueteando sobre la cabeza de los niños y los miró con tal dulzura que ambos empezaron a creer que no había sido tan malo haber abierto la caja, pues que de otra manera su alegre huésped habría permanecido prisionera entre aquellos malvados diablillos con aguijones en la cola. «Te ruego que me digas quién eres, hermosa criatura», preguntó Pandora. Me llamarán Esperanza», respondió la luminosa figura, «y por ser alguien tan alegre me empacaron en la caja para que compensara a la raza humana por ese enjambre de animales que estaban destinados a estar resueltos en medio de ella. No teman, a pesar de todo, no las arreglaremos bastante bien. Tus alas tienen los colores del arco iris», exclamó Pandora. «¡Qué hermosas! Si son como el arco iris», dijo Esperanza, «porque gozosa como es mi naturaleza, estoy hecha en parte de lágrimas, en parte de sonrisas». «¿Y te quedarás con nosotros?», preguntó Prometeo, «¿para siempre jamás?» «¿Para siempre jamás?» «Me quedaré todo el tiempo que me necesites», dijo Esperanza, con su agradable sonrisa, «y esto será por tanto tiempo como vivas en el mundo. Te prometo que no te abandonaré nunca. De cuando en cuando vendrán tiempos estacionales en que pensarás que me he esfumado completamente, pero una y otra vez, cuando quizás ni siquiera lo sueñes, verás el destello de mis alas en el techo de tu cabaña. Sí, mis queridos niños, y conozco algo muy bueno y hermoso que les dará para siempre». «¡Oh, cuéntanos!», exclamaron. «¡Cuéntanos qué es!». «No me preguntes», replicó Esperanza, llevando un dedo a la boca sonrosada, «pero no se desesperen. Aun si no ocurre mientras vivan en la tierra, confíen en mi promesa, porque es verdad. Confiemos en ti», gritaron Prometeo y Pandora, ambos en un mismo aliento. Así lo hicieron, uno solo de ellos, sino todo aquel que ha vivido, ha confiado en Esperanza. Y a decir verdad, no puedo evitar alegrarme, aunque ciertamente fue una cosa muy necia de hacer, pero no puedo evitar alegrarme de que nuestra alocada Pandora hubiera mirado en la caja. Sin duda alguna, los males andan todavía volando por el mundo y han aumentado en cantidad más bien que disminuido, y son una horrenda colección de diablillos y tienen los aguijones más venenosos en la cola. Yo ya los he sufrido y sé que volveré a sufrirlos mientras envejezco, pero entonces está aquella linda y luminosa figurilla Esperanza. ¿Qué haríamos en el mundo sin ella? La esperanza espiritualiza la tierra, la esperanza siempre la renueve, y aún en el mejor y más brillante aspecto de la tierra, la esperanza nos enseña que es solo la sombra de la infinita felicidad del más allá. Bueno, espero que les haya gustado el mito.